Bien, los estudiantes de diplomado están en el último módulo. Los de maestría van a estar, estén pendientes de esta clase porque esta clase les sirve igual para ustedes. Lo que pasa es que después vamos a tener un taller porque la tesis que van a realizar los estudiantes de maestría incorpora otros elementos en el perfil, que es lo que vamos a ver esta noche. Esta noche vamos a ver el perfil de la investigación. En el caso de la maestría, como les dije, vamos a tener después otros talleres porque la maestría reciben otras clases un poco más fuertes para poder hacer la tesis. En el caso del diplomado es mucho más sencillo. La maestría tiene 4 meses. O sea, una vez que la maestría termine el último módulo, ustedes van a tener 4 meses con un tutor, que tal vez sea yo mismo, con un tutor, y en esos 4 meses van a culminar la tesis. En el caso del diplomado, no. El diplomado vamos a comenzar hoy, y cuando terminando la última clase, contamos un mes, y en un mes tienen que tener listo ya la monografía, que es en el caso del diplomado. La maestría no, la maestría hay que esperar el último módulo, terminamos la maestría, tenemos 4 meses para trabajar, independientemente de que vamos a ir trabajando. Ya desde hoy ustedes pueden ir viendo y pueden ir un poco buscando, a partir de lo que vamos a ver hoy en la clase, pueden ir buscando y pueden ir ya comenzando a hacer su perfil, aunque en el caso de la maestría después les voy a dar un taller donde vamos a ver otras cuestiones como es la hipótesis, significación práctica, el aporte teórico, vamos a ver el modelo teórico, incluso las técnicas y los métodos que se aplican en una maestría ya es mucho más profundo, que todo eso lo vamos a ver después en un taller aparte. Pero lo que van a recibir y lo que van a ver esta noche acá, a ustedes igual les va a servir, porque todo lo que tiene que ver con problemas, o sea, todo lo que vamos a ver a ustedes les va a servir. Después vamos a profundizar un poquito más en algunas cuestiones de orden metodológica y en otros elementos que hay que incorporar en el caso de la maestría. Bien, es importante que en la clase participen y pregunten todo lo que ustedes quieran. No se sientan obstaculizados porque yo sea el profesor y ustedes sean los estudiantes. La idea acá es desarrollar una clase donde ustedes pueden expresarse, pueden dialogar, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Si no están de acuerdo, igual me lo dicen. Yo le digo a mis estudiantes, no me crean lo que yo digo, lean y después me dicen. Esto es una forma de decirle para que lo que quiero es que no estén ahí como meros receptores de lo que yo les digo, porque esa clase son del siglo XII. Ustedes deben haber dado todo lo que están aquí son de educación. Ustedes quizás ya dieron las tendencias epistemológicas o tendencias pedagógicas, corrientes pedagógicas, tiene varios nombres. El escolasticismo del siglo XII, que se caracterizó por ser dogmático y demás, donde el profesor hablaba, una de las características era que el profesor hablaba y el estudiante solamente escuchaba y listo. Y lo que decía el profesor era la ley. No sé qué pasó aquí, pero esto se cortó. Pero ya estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Entonces, es bueno que ustedes se sientan libres de hablar, de preguntar. Además, esto es un módulo sumamente importante. Todos los módulos de la maestría, todos los módulos del diplomado son importantes, pero esto tiene una particularidad. Tienen que aprobar el módulo y además tienen que aprobar su tesis o su monografía, que es la que al final le otorga a ustedes el título. Entonces, eso es lo peculiar que tiene este módulo. Por eso yo les digo a ustedes que pregunten todo lo que quieran. Me pueden interrumpir mientras yo explico, no hay problema con eso. Podemos dialogar. Y sí es importante que pregunten, porque si no se van a romper la cabeza después para poder hacer esto. O sea, recuerden que el ejercicio final que ustedes tienen que hacer para poder obtener el título de máster o el título en el caso del diplomado, o sea, hay 2 momentos importantes. Uno es elaborar la tesis o la monografía en el caso del diplomado, y el otro momento importante es defenderlo. O sea, usted tiene que pararse frente a un tribunal y defender todo eso que escribió allí, que en el caso de una maestría puede llegar hasta 80 páginas aproximadamente, digamos. Puede tener más, pero en unas 70, 80 páginas de más o menos tiene una tesis maestría bien fundamentada. Ya en el caso del diplomado, es una monografía que debe andar por las 30, 35 páginas aproximadamente. Entonces tienen que elaborar todo eso y además tienen que después defender ante un tribunal. Entonces, si usted no estaba muy claro de lo que hace a la hora de defenderlo, ¿dónde vienen los problemas? Yo le digo así, hay estudiantes que yo sé que no hacen su monografía, porque yo al leerla me di cuenta que no la hizo él. Y digo, bueno, si no la hiciste tú, vas a tener que estudiar también para poder defenderla.
Porque el tribunal enseguida se da cuenta, no, este estudiante no fue quien hizo esto ni remotamente. Entonces te comen a preguntas para que demuestres que tienes conocimiento de lo que está escrito ahí. Entonces tienen que entender bien cada cosita que les voy a decir. Además, cada institución tiene su estructura, su forma de hacer una investigación científica. Entonces, digamos, a lo mejor la Universidad tal tiene una estructura donde el problema se plantea en forma de pregunta, pero ARSI Consultores Pedagógicos utiliza una estructura donde el problema no se formula como pregunta, sino se formula como afirmación. Y así varían. Unos utilizan preguntas científicas, otras ideas a defender. La hipótesis en una institución lo formulan de una forma, en ARSI se formula de otra quizás. Entonces, por eso, atención, porque la tesis que ustedes van a hacer, o la monografía, en caso del diplomado, responde a ARSI Consultores Pedagógicos. UAB no responde más a ninguna institución. En el momento de desarrollarla tienen que hacerlo bajo las exigencias que nosotros establecemos, bajo la metodología que le enseñamos y bajo lo que está establecido en el libro de metodología de la investigación, que se lo voy a mostrar dentro de un ratito, el libro de metodología de la investigación, y una guía que yo les voy a entregar a ustedes, fue una guía que yo hice para mis estudiantes. La hice en el año 2019, tengo que actualizarla, pero no he tenido tiempo. Pero es una guía todavía que yo la elaboré con la finalidad de que los estudiantes pudieran elaborar, porque muchas veces recibimos metodología de la investigación. Bueno, sí, nos enseñaron qué es un paradigma, qué es la ciencia, qué es un problema. Nos enseñaron una serie de cosas, pero al final, cuando me paro frente a la computadora a escribir mi tesis, no sé cómo hacerlo. Entonces, la guía un poco que está orientada a ese momento práctico en el que usted se tiene que sentar frente a una computadora a comenzar a redactar una tesis. Y también los guía en torno a cómo debo proceder para realizar todo el proceso de investigación. Esa guía yo se la voy a... Fran la tiene, pero eso lo voy a enviar a Fran nuevamente para que se la suba al grupo de WhatsApp y de ahí la pueden descargar. Esa guía tiene 3 partes. Una primera parte que va orientada a todo lo que es el desarrollo de la monografía o de la tesis. Una segunda parte que va orientada a todo lo que tiene que ver con el formato. O sea, qué tipo de letra hay que utilizar, cómo se escribe un título, cómo se escribe un subtítulo, cómo se cita, cómo se presentan tablas, cómo se presentan las figuras, cómo se presenta la bibliografía, o en este caso se llama referencia bibliográfica. Y, o sea, todo de formato en una segunda parte. Y la tercera parte de la guía está orientada a sugerencias en torno a la defensa. O sea, desde cómo deben elaborar el PowerPoint o cualquier tipo de presentación oral que vayan a utilizar, cómo debe elaborarse, qué tipo de letras, los colores, qué información deben poner allí. Todo eso está en la tercera parte de la guía. De modo que esta puede servirle a modo de sustituirme. Esa es la idea también. Un poco que esa guía me sustituye a mí como tutor, porque yo no puedo estar al lado de ustedes todo el tiempo. Entonces esa guía le va a servir, lo va a orientar en muchas de estas cuestiones. Hay que leérsela con calma, hay que verla con calma, pero el que haga la tesis o la monografía, tal y como dice la guía, no va a tener grandes problemas para avanzar con el trabajo. Bien. Me imagino que aquí, a ver, vamos un momentito para conocernos mejor. Gilmar, ¿de dónde eres y qué especialidad tienes? ¿Eres educación? ¿No eres educación? Bueno, primeramente muy buenas noches, licenciado, y muy buenas noches, compañeros. Bueno, yo soy médico, recientemente egresado, y este diplomado ha sido esta maestría ha sido para mí una oportunidad más para mí, ¿no? Porque casi toda mi familia son maestros, ¿no? Y creo que la educación es muy importante, yo lo vengo diciendo desde la universidad, porque a cada uno se nos queda siempre aquel maestro que nos inspira, que nos guía y que deja un grado de conocimiento de gran valor para nosotros, para que nosotros podamos ser una persona de bien en la sociedad, que aporte, ¿no? Más por eso. Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres? Soy de Cochabamba. Ah, Cochabamba. Richard y Leticia. Sí. ¿Cómo están, Lice? Buenas noches, compañeros. Soy maestro de secundaria, ¿sí? Ajá.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los participantes también del grupo. Soy María Leticia, también soy maestra de secundaria. Ambos somos de Cochabamba. Muy bien. Vamos a ver, Mauricio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Yo Buenas soy noches. bioquímico farmacéutico. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Soy de La Paz. Bueno, he estudiado en Cochabamba, pero actualmente yo radico en la ciudad de Santa Cruz. Muy bien. Muy bien. Y Reiseli también, bueno, yo los conozco ya. Pero bueno, pueden presentarse también. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los participantes. Yo soy médico de profesión y de Cochabamba. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Yo soy licenciada en enfermería. Soy de Cochabamba también. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Porque faltan casi 5 minutos para las 8. Vamos a ver entonces, fíjense. Le voy a hablar. La clase va a estar enfocada más que todo en el diplomado. ¿Ven? Recuerden lo que les decía al inicio. Voy a enfocar en el diplomado y quizá en algún momento, pero no quiero mezclar tanto, no va a ser que se confundan lo del diplomado y no me importa que lo de maestría se confundan, porque yo voy a tener clases con ustedes después y además ustedes recibiendo todo el contenido que yo le voy a dar al diplomado está bien. Lo que no quiero es que los del diplomado se confundan con contenido de la maestría. Por eso es que me voy a enfocar en el diplomado más que todo. Pero bueno, la tesis que va ahora solamente para hablar de maestría, en un momentito nada más. La tesis que la maestría tiene que elaborar tiene 14 partes, o sea, tiene 14 apartados, que es el título que sea. ¿Bien? En cambio, la monografía que tiene que realizar los estudiantes del diplomado tiene 13 apartados, son casi lo mismo. Solo que en el caso de la maestría tiene un capítulo más que se llama modelo teórico, que incluso yo le doy una clase aparte solamente para ese capítulo, porque es un capítulo un poco complicado y yo le doy un taller solamente para eso. Ahora, el diplomado no tiene nada que ver con ese modelo teórico. Por eso que la monografía solamente tiene 13 apartados. Los 13 apartados de la monografía son la carátula, que yo se los voy a dar a todo el mundo. Yo le doy a ustedes la carátula, simplemente van a cambiar los datos. Le voy a dar la carátula. Después de la carátula vienen los agradecimientos. Después de los agradecimientos viene la dedicatoria, el resumen. Después viene el índice, la introducción, que es lo que vamos a ver esta noche. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, en caso de la monografía. En caso de la maestría, la monografía no tiene capítulo 4. Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Esos son los apartados que tiene la tesis. La monografía tiene solamente 3 capítulos. Lo mismo, pero con 3 capítulos. Bien. Entonces es importante que ustedes sepan esta estructura, porque para poder defender las 14 partes que se llaman científicamente apartados, tienen que estar desarrollados según las exigencias de ALCIE UAB. Hoy vamos a trabajar uno de esos apartados. Evidentemente la carátula de eso la voy a mandar. Los agradecimientos y la dedicatoria no son obligatorios. Es la única parte de la investigación que más bien tiene una función de cortesía, no tiene nada de científico. Y el que no quiera poner agradecimiento y dedicatoria no lo pone y eso no afecta en nada al documento ni al proceso. El resumen se elabora al final de la investigación porque usted no puede resumir lo que no ha hecho. El resumen, yo explico en la guía qué es lo que es el resumen, cómo se hace. Después del resumen viene el índice, que el índice igual se hace al final del documento porque allí va a recoger todos los títulos y subtítulos que estructuran al trabajo de investigación. Y después de el índice, entonces viene la introducción, que es lo que vamos a ver esta noche. Bien, la introducción, es importante que entiendan, la introducción está conformada, está integrada, fíjense, no está separada, está integrada por 2 momentos importantes. Hay primero todo un texto introductorio que yo explico en la guía cómo se hace, todo un texto introductorio donde se aborda el tema en general de la investigación y se aborda sobre todo la situación de la realidad que nos conllevó a plantearnos el problema científico. Todo eso se redacta en 2, 3, 4 páginas, depende del investigador y demás.
En el caso de las monografías en los diplomados, solamente una página y medio, y ya directamente entra a la segunda parte de la introducción, que no, a mí no me gusta decir la segunda parte, sino que continúa, que es lo que se llama el perfil de la investigación. A ver, para explicarme mejor, la introducción, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? Podemos, para estudiarla simplemente, vamos a decir dos momentos. Un momento donde yo redacto todo un texto introductorio, que fue lo que expliqué, donde yo hablo del tema en general y la situación que me conllevó a plantearme el problema científico, entre otras cuestiones de orden general. Y el segundo momento, que es que son los componentes del perfil de la investigación, o sea, el perfil de la investigación. O sea, el perfil de la investigación, que es exactamente lo que vamos a ver esta noche, forma parte de la introducción y entra después de ese texto introductorio que yo le estaba. Bien, eso es. Y entonces esta noche exactamente lo que vamos a ver en aproximadamente hora y media, 2 horas, es el perfil de la investigación. Dame un momentito poner acá para compartir la pantalla y comenzar. Hay una participante en sala, Daphne, que quiere acceder. Bueno, ya corre lo que... Ya. ¿Qué es lo que era? No. No, yo te digo que Daphne quería entrar y yo, en el momento que le entrar, vi que pero hay 2 personas más. No, es ella misma que estaba por 2 dispositivos. Bien, yo le decía que lo que vamos a trabajar esta noche es el perfil de la investigación, el momento inicial de la investigación. O sea, si no tenemos un perfil de investigación, que en algunas instituciones se llama diseño teórico metodológico también, cuando yo me formé, o sea, con la institución que yo me formé, que fue el Enrique José Barona de La Habana, en Cuba, le llaman diseño teórico metodológico. Pero es lo mismo, o sea, perfil de la investigación y el diseño teórico metodológico es lo mismo. O sea, para usted poder hacer una investigación necesita primero saber por qué tengo que investigar, para qué tengo que investigar, cómo tengo que investigar, qué tengo que estudiar yo para poder resolver el problema que se me presentó en la vida profesional. O sea, todos esos elementos tengo que tenerlos primero bien definidos, bien precisados. Y eso precisamente se hace en el perfil de la investigación. Por eso es que el perfil de la investigación está en el momento inicial de cualquier proceso investigativo. Ahora, yo le hablé ahorita a ustedes de 14 apartados, que como decía, en el caso de las monografías, son solamente 13. Pero dentro de esos 13 o 14 apartados, en el caso de la maestría, hay 4 momentos muy importantes. Ya me voy a enfocar solamente en el diplomado. El primer momento, que es el que vamos a ver hoy, es el perfil de la investigación, que pertenece, como yo les dije, a la introducción. Fíjense, a la introducción. Hago énfasis en esto porque por mucho que yo lo explico en todas las clases, o sea, los estudiantes a veces se equivocan y me ponen el perfil de la investigación en el capítulo 1. El perfil de la investigación, ahí está, forma parte de la introducción, o sea, es la introducción misma. Lo que pasa es que la introducción lleva primero todo el texto que yo les hablaba ahorita y después los componentes del perfil. Bien. Hay un capítulo 1 que es el único momento de la investigación en que el investigador interactúa con la práctica, interactúa directamente con la realidad, es el capítulo 1, que se llama diagnóstico. El diagnóstico es el único momento en que nosotros interactuamos con la realidad directamente para poder saber qué está pasando allí. Bueno, los médicos son especialistas en diagnóstico y es igualito. Cualquier diagnóstico tiene características similares.
Entonces, el capítulo 1 de la investigación que tenemos que hacer se llama diagnóstico. Es el único momento donde nosotros vamos a interactuar con la realidad para saber qué pasa allí. La clase que viene se la vamos a dedicar a cómo se desarrolla cada capítulo. Entonces vamos a dedicar mucho más tiempo a todos estos elementos. Creo que el diagnóstico que hacemos allí, qué funciones tiene, cuáles son las etapas que debemos seguir. Toda esa cuestión la vamos a explicar en la clase que viene. El capítulo 2 es el marco teórico. Una palabra muy conocida también. Toda investigación generalmente tiene un marco teórico. El marco teórico es el capítulo 2. En la próxima clase lo voy a explicar con detenimiento, creo que es el marco teórico. Aunque en la clase de hoy, más adelante, le voy a mencionar algunas cuestiones elementales. El marco teórico es el capítulo 2. Ahora, para los diplomados, el capítulo 3 es la propuesta. En el caso de la maestría es el 4. Pero bueno, para el caso de los diplomados, el capítulo 3 es la propuesta. Antes de entrar en el perfil de la investigación como tal, que es lo que vamos a ver ahora, hay algo que yo quiero explicarle, porque si ustedes no entienden esto, no van a poder investigar. Esto es algo que yo aprendí cuando estaba haciendo también en mi proceso de formación PhD. Yo empecé a recibir metodología de la investigación y cuando empecé a investigar ya y a hacer mi tesis, o sea, me era difícil aquello. Hasta que un día mi tutor se sentó y me dijo, mira, ¿qué es lo que es la investigación que tú tienes que hacer? Es esto. Entonces dije, ahora sí. Ahora fue que entendí. Después que me dijo aquello, me lo dijo yo creo que en 20 segundos, ya yo no pasé más trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue explicarme, o sea, es lo que le voy a decir ahorita. ¿Qué es lo que es la investigación que tienen que hacer ustedes? ¿En qué consiste? Porque si no sabe esto, es como si usted estuviera en un bosque oscuro con una linterna que simplemente, o con un fósforo, que solamente le alumbra 1 metro delante de usted. Pero cuando yo le explique quizás esto, por lo menos ya va a saber dónde empieza la investigación y dónde termina. O sea, es como si entrara al bosque, pero con una linterna que le alumbra 10 metros. Entonces usted ya está viendo ahí adelante. ¿En qué consiste la investigación que hay que realizar ustedes? Es muy sencillo. Hay muchos tipos de investigación. Si se leen uno de los libros de metodología de investigación más populares en Bolivia, que es el de Sampieri, que ya yo pienso que Sampieri lo renueve porque está ya con un enfoque anticuado, o sea, está en el paradigma positivista, que es un libro muy bueno, tiene muy buenas cosas, pero ya desde el punto de vista de la concepción filosófica, desde la concepción paradigmática, ya está un poco antiguo, está en el paradigma positivista y hoy día estamos hablando ya del paradigma complejo, que es el que se aplica en ALSI. Bien, esa es otra clase que se da, pero aquí en un diplomado, el paradigma complejo. Bien, ahora, fíjense, hay tesis, hay un micrófono por ahí que está sonando. Yo lo apago ahora. No, no es el mío, yo lo apago. En ese libro ustedes pueden, Sampieri habla de tesis correlacionales, explicativas, causales, no sé, una serie de clasificaciones tremendas, porque hay muchos tipos de tesis. La tesis que nosotros vamos a realizar es una tesis que pudiera estar dentro de la clasificación de causal, pero lo que hay que tener claro que en esta tesis o en esta monografía que ustedes van a hacer, hay que buscar un problema en el área profesional de educación. Cualquier problema de aprendizaje, cualquiera. Buscar un problema de aprendizaje y hay que proponer, o sea, aquí está el problema y vamos a proponer cómo solucionar. Es como en el área de medicina. Yo uso mucho los ejemplos de medicina. Sencillito. Le duele la cabeza. Yo tengo que proponerle a él qué va a tomar para que se le quite. Bueno, en el área de educación, digamos, los estudiantes no comprenden determinado contenido. Un ejemplo. Los estudiantes no son capaces de leer un texto de tal tipo, no comprenden la lectura. El problema que pueda hacer, no importa cuál sea, cualquier problema que esté dentro del área de aprendizaje, comprensión, que no son capaces de desarrollar diferentes habilidades o de resolver diferentes problemas en el área de ya profesional cuando egresan, igual puede ser, digamos, puede ser que en el área, aquí hay aquí 3 personas que son del área de salud. Ustedes pueden buscar un problema de educación, pero en el proceso formativo del médico, por ejemplo. Puede ser que los médicos cuando egresan no son capaces de hacer tal, o sea, sí, los estudiantes egresados de tal lugar no son capaces de, un ejemplo que les voy a poner,
de realizar un diagnóstico presuntivo sobre no sé qué cosa, no sé qué cosa. Un ejemplo, y el problema, la causa está en el proceso formativo, que no le enseñan a hacerle eso. Entonces yo voy a proponer, desde el punto de vista de la educación, una metodología, un programa, lo que sea, no sé, para que les enseñen esto. Entonces cuando salgan como profesionales, que pueden hacer, que pueden resolver ese problema. O sea, pueden hacerlo. Eso ya está dentro de lo hacer. Pero bueno, yo lo voy a poner ejemplo esta noche en una clase. La idea aquí es buscar un problema en el área de educación que esté sobre todo relacionado con el ámbito de aprendizaje. También puede estar vinculado con el proceso de formación del docente. Eso hay que verlo también. Pero sobre todo en el área de aprendizaje. Como es monografía, búscalo en el área de aprendizaje. Por ejemplo, ha habido problemas como que los estudiantes de tal nivel no son capaces de comprender textos de mediana complejidad. Los estudiantes de universitarios de la carrera tal no tienen desarrollado el pensamiento lógico matemático. No son capaces de resolver tal problema de orden profesional. O sea, varía. Entonces, encontrar el problema. Ahora yo tengo que proponerle a la ciencia una solución. ¿Cómo yo puedo contribuir desde la ciencia a solucionar ese problema? Un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi tesis doctoral fue, o sea, había problemas de comunicación entre profesor y estudiante. O sea, la clase, había serios problemas de comunicación entre el profesor y la clase. La clásica clase que el profesor habla, los estudiantes escuchan. Eso ahí hay problemas de comunicación, porque en la clase no debe ser así. El profesor a veces no explicaba tanto, sino decía 4 o 5 tonterías ahí, le daba fotocopia a los estudiantes, no daba margen a que los estudiantes participaban. Si un estudiante a veces emitía un juicio, muchas veces el profesor no le daba su lugar. O sea, habían problemas de comunicación en la universidad donde yo hice mi investigación. Y entonces yo lo que propuse fue, para ese problema, o sea, para resolver ese problema de comunicación que había, yo lo que propuse fue una estrategia didáctica orientada a desarrollar la competencia comunicativa pedagógica en los profesores de la universidad. Bien, había un problema y yo propuse cómo solucionarlo. Es la misma lógica. Ustedes todo lo que van a investigar van a encontrar un problema, van a desarrollar un proceso investigativo para proponer cómo solucionar ese problema. Mi estudiante no tiene desarrollada el pensamiento lógico matemático. Yo cuando hice mi estudio encontré que la causa está en que el profesor hoy está utilizando una metodología anticuada, no está utilizando una metodología activa, no está utilizando procedimientos o métodos que estén basados en la solución de problemas. Esa es la causa. Entonces yo puedo proponer una nueva metodología para enseñar matemática en ese grado. Y así contribuyo a que los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento lógico. Un ejemplo, que los estudiantes de tal nivel del tercer grado, no sé qué cosa, no son capaces de expresarse oralmente en la asignatura de lenguaje, no sé qué. Bueno, que estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje allí en el aula, veo qué está pasando y en función de eso yo propongo algo para contribuir a solucionar, fíjense, contribuir a solucionar ese problema. Porque muchas veces los problemas no los resolvemos de forma absoluta. O sea, yo con esto voy a resolver tal problema y listo. No, no es tan así. Porque un problema tiene muchas causas. Y en una situación de la realidad influyen muchos factores. Pero yo sí puedo contribuir a resolverlo. Puedo contribuir a resolverlo. Entonces hay que tener cuidado y no ser tan absoluto. Yo con esta estrategia metodológica voy a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Así, con un carácter absoluto. No debe ser así. No debe ser así, porque además estamos yendo entonces al paradigma anterior, al positivismo, que el positivismo era lineal, ¿no? Si me tomo un paracetamol se me quita el dolor de cabeza, listo. Y puede que no, porque a lo mejor el dolor de cabeza no está provocado por otra situación que el paracetamol no lo va a resolver. Ya esto es teoría de la complejidad. Bien, entonces, aquí esa es la lógica de la investigación. Encuentro un problema, investigo y propongo cómo solucionarlo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, para poder solucionar ese problema, tienen que desarrollar 3 capítulos. Un diagnóstico, que es el momento práctico, un marco teórico, que es buscar en teoría qué existe sobre lo que estoy estudiando, y la propuesta, que es el capítulo 3, que voy a proponer para solucionar. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, vamos a lo que es
el perfil de la investigación. Ahí está el concepto del perfil de la investigación. Yo no estoy si me equivoco, aquí no se preocupe. O sea, yo no estoy viendo mi PowerPoint, porque yo lo que estoy viendo es ustedes. Tengo la pantalla puesta en grande porque a mí me gusta ver a los estudiantes. Fíjense. A ver, yo le digo a los estudiantes, tienen que poner la cámara porque yo sin cámara no doy clase. Y a tal punto que, por ejemplo, yo aquí no veo mi PowerPoint porque lo que tengo es la pantalla completa abierta con ustedes. Bien, el perfil de la investigación. Yo le dije a ustedes que el perfil de la investigación es el primer momento de la investigación, es el momento inicial, donde el investigador precisa los componentes esenciales de su investigación. Estos son los componentes de mi investigación. Sin esto yo no puedo investigar. Háganse la idea que ustedes van a cocinar un plato de comida aquí en Bolivia, cualquier plato de comida. O sea, ustedes no pueden cocinar un pique macho si no tienen los ingredientes. Y después que tengo los ingredientes, entonces comienza el proceso de cocción. Lo mismo aquí. Los ingredientes son aquellos elementos esenciales para poder hacer el pique macho o el plato de comida. Bueno, en el perfil de la investigación yo preciso los elementos estructurantes de mi proceso de investigación, los elementos esenciales de mi investigación. Sin esos elementos, yo no puedo hacer investigación. Sin los ingredientes, yo no puedo cocinar el plato de comida. Es lo mismo. Entonces, el perfil de la investigación es ese momento donde el investigador precisa los elementos esenciales de la investigación, los cuales va a desarrollar después durante todo el proceso investigativo. ¿Bien? Entonces, ese es el perfil de la investigación. Ese momento. Ahora, yo le pregunto a ustedes, quiero que hablen, porque si no me aburro, me duermo aquí y me voy. Hablen, porque yo decía en mi tesis doctoral que la clase tiene que ser un diálogo. Y yo decía, si hay una persona extraña que entra aquí a la clase, esa persona no puede saber quién es el profesor. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando aquí y no sabe quién es el profesor. Esa es la idea. Bien, entonces les pregunto a ustedes, ¿de dónde parte una investigación? Digan lo que se les ocurra, aunque se equivoquen. Del error también se aprende. Profe, ¿De dónde ustedes creen que parta cualquier investigación? permiso, de una necesidad o un problema específico que haya en un lugar determinado. Exactamente. Exactamente. O sea, toda investigación parte de un problema. Es importante esto porque a veces yo pregunto y me dicen, no, profesor, toda investigación parte de un tema. Lo primero que tengo que tener es el tema. Ojo, yo no digo que no, pueda tener un tema. Pero la investigación, o sea, si no hay un problema, no hay investigación. Porque usted investiga para resolver un problema de cualquier índole. Entonces, la investigación es el punto de partida de una investigación. Me preocupa que hay varios estudiantes que no tienen cámara. Recuerden que el estudiante que no tiene cámara no tiene asistencia. Y cuando faltan 2 veces, no tiene derecho al examen. Entonces, yo sí exijo la cámara. Para mí, la cámara es obligada. Además, porque la modalidad, esta modalidad no es, ¿cómo decimos? No es una videoclase que usted la puede ver después. No. Esto es una modalidad presencial a distancia. O sea, usted tiene que estar allí con su cámara y su micrófono listo para hablar cuando haga falta. Es un requisito. Bien, entonces, toda investigación parte del problema, como había dicho Rachel. Entonces, cuando hablamos de los componentes del perfil de la investigación, o sea, recuerden, el perfil de la investigación, yo preciso los componentes. Como dice aquí el concepto, ahora que el estilo lo puedo ver. O sea, allí yo puedo, en el perfil yo preciso el para qué, el por qué, el cómo, el qué con mayúscula, el qué con minúscula, que ahora se lo voy a explicar detalladamente. Bien, ahora, ¿cuál sería entonces el primer componente del perfil de la investigación? ¿Cuál sería el primer componente que yo tengo que precisar? Bien. Evidentemente, el problema. Bien, aquí lo tengo yo sin el apellido, se llama problema científico. O sea, el primer componente que yo tengo que tener claro es el problema científico. Tengo que precisar el problema científico. Componente número 1. Ahora yo lo voy a explicar con detenimiento. Ahora, cada uno de estos componentes con ejemplos y demás. Segundo componente es el objeto de estudio de la investigación. Esto es un componente que a veces no entendemos muy bien, pero yo se lo voy a explicar y lo van a entender, ustedes verán. O sea, el objeto de estudio es, aunque se lo voy a explicar ahorita, o sea, tiene que ver con la parte de la realidad. Es lo que yo tengo que estudiar para poder resolver ese problema. A ver, ahorita se me apaga esta luz que tengo acá. ¡Pum! Se apagó la luz. Científicamente hablando, ¿qué tendría yo que estudiar aquí en la casa para poder saber qué pasó con la luz? La luz, el foco es un componente.
¿qué tendría yo que estudiar? Yo tendría que estudiar todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico de la casa. Porque puede que sea el foco se ha fundido, pero puede ser que se ha caído el breque, o puede ser que un cable haya tenido un cortocircuito. O sea, yo tengo que estudiar el sistema eléctrico. Ese es mi objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio es aquella parte de la realidad que yo tengo que estudiar obligatoriamente para poder resolver el problema. Si una persona, a ver, en el área de medicina, si una persona tiene un problema, digamos, ya con dolor aquí en el... A ver, ¿cómo puedo explicar? Digamos que tiene un problema de orden cardíaco, en el corazón, qué sé yo. Obligatoriamente yo tengo que estudiar el sistema cardiovascular, digamos. Entonces, el sistema cardiovascular, tal vez respiratorio, puede convertirse en mi objeto de estudio, aunque el problema sea aquí en el corazón, pero tengo que estudiar el sistema completo. Entonces, el sistema cardiovascular se me convierte en mi objeto de estudio. Esto ahorita lo vamos a ver con más calma, ¿no? Cuando yo les explico ahorita, en el caso de educación, cuál va a ser y demás. Si mis estudiantes no comprenden metodología de la investigación, yo me he dado cuenta que en los últimos 5 cursos que he dado, los estudiantes no comprenden metodología de la investigación. No acaban de entender que es un problema, que es el objeto. Uy, hay problema allí. Yo voy a estudiar todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza, aprendizaje de metodología de la investigación. Ese es mi objeto de estudio. Cuando yo estudio el proceso de enseñanza, aprendizaje, es que voy a entender qué pasa allí, cuáles son las causas que provocan que mis estudiantes no lo sepan, y entonces voy a estar en condiciones de proponer algo para solucionar. Bien, pero ahorita vamos a ver con más calma. Están los objetivos como otro componente, evidentemente. No voy a explicar mucho porque la explicación viene después. Los objetivos, todo el mundo sabe con objetivos. De hecho, en la vida, nosotros nos movemos constantemente por objetivos. El hombre, si hay objetivos, porque hay problemas, evidentemente. El ser humano como ser social, no, pues yo creo, esa es una aseveración que yo, no existiera si no existieran los problemas. O sea, nosotros constantemente nos estamos moviendo, nos desarrollamos, evolucionamos gracias a los problemas. Si no hubiesen problemas, nosotros no pudiéramos existir. Ustedes están aquí resolviendo un problema. Y cuando salgan de aquí, de la clase, van a resolver otro. Y cuando resuelvan el otro, van a resolver otro más. A lo mejor cuando terminen la clase van a comer. Si van a comer, es porque tienen hambre. Entonces el problema es el hambre. Después que coman van a dormir. Pero si van a dormir porque hay otro problema. ¿Qué problema están resolviendo? El sueño, el cansancio. Y así constantemente. ¿Por qué? Porque si hay un problema, obligatoriamente hay un objetivo. Ahora vamos a analizarlo con calma esta cuestión que es de orden filosófico. Y hay un cuarto componente. En esta primera parte, hay 2 más que les voy a explicar ahorita, que es el campo de acción. Que es el campo de acción. ¿Bien? Ahora, en el caso de la monografía, y también de las tesis, hay un solo objetivo general y va a haber un objetivo específico por capítulo. Por capítulo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos objetivos específicos tendría una monografía? 3 capítulos. 3 objetivos. ¿Por qué? Porque tiene 3 capítulos. Ya en el caso de la maestría tendría 4 objetivos porque tiene 4 capítulos. O sea, el objetivo funciona como qué quiero lograr en cada capítulo. Bien, entonces aquí está la respuesta, o sea, de lo que ustedes vieron en el perfil. El porqué de la investigación. Ustedes me preguntan, ¿por qué tengo que investigar? La respuesta es el problema. ¿Por qué tengo que investigar? Porque mis estudiantes no comprenden la lectura. Porque mis estudiantes no son capaces de redactar con un nivel de complejidad determinado. Porque mis estudiantes no tienen desarrollado el pensamiento lógico. Porque mis estudiantes no son capaces de elaborar un modelo matemático de no sé qué cosa. Ese es el problema. El objeto es el qué. Ahorita le di una explicación un poco generalizada, ahorita la vamos a ver con más calma. El objetivo general es el para qué de la investigación. Estas preguntas no solamente obedecen a la ciencia, esto obedece a la vida cotidiana, porque la ciencia y la empiria están muy ligadas, ¿no? La ciencia y la empiria están muy ligadas. De hecho, la ciencia no es posible sin la empiria. Y en la empiria hay ciencia. Querramos o no verlo así. Entonces, el objetivo general es el para qué de la investigación. ¿Para qué estoy investigando? Para proponer una solución.
En cambio, los objetivos específicos son el para qué de los capítulos. Bien, y finalmente el campo obedece al qué. Hay dos componentes allí que obedecen al qué. Fíjense, hay dos que obedecen al qué. ¿Cuáles son? El objeto de estudio y el campo de acción. Exacto, objeto de estudio y campo de acción. Ya de ahí de antemano estoy diciendo que existe, aunque estos elementos que están acá están estrechamente relacionados, pero entre el campo y el objeto existe una relación muy estrecha. El campo es la esencia del objeto. O sea, es el objeto mismo, pero esencial, es una abstracción del objeto. Es como si yo dijera, yo voy a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, pero entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática, exactamente yo voy a estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico. Ese es el campo. O sea, es aquella parte del objeto que yo voy a estudiar directamente. Aquella parte del objeto que se va a ver transformada con la propuesta. Ahora lo vamos a ver con más calma. Vamos entonces al primer elemento. El problema de investigación. Bien. Bueno, ahí hay una definición que a lo mejor le trae más problemas entenderla porque es una definición conceptual. Léela en 20 segundos. Y si alguien puede decirme lo que entiendo, bien. ¿Qué, con sus palabras, alguien que puede decir qué entienden a partir de esta definición, qué entienden por problema? Hay muchas formas de definir un problema científico. Varios autores lo definen de diferentes formas. Esta es la que utilizamos nosotros. ¿Qué se entiende por un problema científico? Según esta definición. ¿Qué entienden ustedes de allí? A ver, hablen, porque si no paramos la clase. ¿Puedo, profe? Sí. Hablen, sin problema. Y Álvarez de Saya lo que nos explica en su afirmación es que es identificar un problema de la realidad objetiva, un problema cotidiano de la sociedad que constituye una necesidad del sujeto, del hombre en específico, y que desarrollará una investigación, desarrollará una creación de solución para transformar ese problema en una solución favorable a su favor mediante la investigación de la misma problemática. Ajá, muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Bueno, para todo. ¿El problema es una necesidad, sí o no? Sí. Ajá. ¿Alguna otra opinión? ¿Nadie más habla? ¿Qué está pasando? Hay que hablar. ¿El problema es una necesidad, sí o no? Dice Reisel que sí. Yo digo que ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo tengo la necesidad de comer. ¿Es un problema, sí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué? Muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Quién habla? Gilman. A ver, Gilman. En este caso sí parte de un problema, ¿no? Que es una necesidad, pero no se puede decir que necesariamente tiene que ser un problema para poder investigar, ¿no? Y esto parte del sujeto, como dice, del sujeto o del investigador que ve un problema para él, no para toda la en general. Muy bien, te estás metiendo en la... O sea, el problema científico tiene una característica. El problema científico es objetivo y subjetivo a la vez. Eso lo voy a explicar. El problema científico es objetivo y subjetivo a la vez. O sea, el problema existe allí, quieras o no. Ahí está el carácter objetivo de un problema. Digamos que en Potosí ahorita hay un barrio que no tiene agua hace una semana. Yo no sé nada de eso, pero supongamos que es así. Yo le pregunto, ¿es un problema sí o no? Sí, que no haya agua allí. Pero es un problema para mí. Si yo no sé lo que está pasando, ¿es un problema para mí? No lo es. Exactamente. Hasta que el sujeto no reconozca, hasta que esa situación de la realidad no genere en usted una necesidad, no es problema. Ya cuando genera la necesidad, cuando usted lo reconoce, se convierte en un problema para usted. Por eso es que el problema es objetivo y es subjetivo. Uno, existe quieras o no. ¿Dónde está la subjetividad cuando tú lo reconoces? Cuando él genera una necesidad en usted. Ahora yo le pregunto, vuelvo a la pregunta. Yo tengo necesidad de comer. Dijeron que sí, que es un problema.
Y yo digo, y entonces, según esa definición que hay, el problema es la necesidad o el problema es el que genera la necesidad. Usted tiene la necesidad de aprender sobre educación. ¿Es un problema? Ustedes están aquí porque tienen la necesidad de aprender a actualizarse en el área de educación. ¿Es un problema? Es un problema. Muy bien, pues Voy- te es voy a un decir problema algo. porque se convierte en una necesidad para mí, específicamente, para poder enfrentarme a un aula bajo el respaldo de un título. Si no hago el diplomado, no lo puedo hacer. Es un Entonces, problema. no genera un problema. A ver. Ahí está. Ahí Si no está. haces el diplomado, no puedes hacer algo. Claro, ahí está el problema. Pero fíjense que la necesidad no. Sí, la necesidad. Un momentito, el micrófono por ahí. Por favor, cierren los micrófonos cuando no vayan a hablar. Fíjense, yo tengo la necesidad de comer. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El hambre. El hambre. El hambre. Yo tengo la necesidad de aprender sobre educación. ¿Ese es el problema? No. El problema es que, o sea, el problema está relacionado con que los estudiantes no van a comprender nada porque yo no sé cómo enseñarles. Que lo que yo no sé didáctica, yo no sé. Entonces, el problema está en que los estudiantes no van a entender nada, o sea, en que yo no tengo la posibilidad de enseñar. Digamos, por ahí anda el problema. O sea, la necesidad casi está más vinculada con la solución que con el problema. Porque yo digo, tengo la necesidad de comer, esa es la solución. El problema es que tengo hambre. El hambre es que me genera esa necesidad. Si yo tengo la necesidad de bañarme, ¿por qué es? ¿Cuál es el problema? Estoy todo cochino, todo sucio, todo. Exacto. Bien. Entonces, fíjense, eso hay que entenderlo, es un poquito complicado eso, pero el problema es lo que te genera esa necesidad. Entonces, bajo esta concepción es que nosotros formulamos el problema científico en ALCE Consultores Pedagógicos. Yo le voy a poner un ejemplo hipotético aquí. Aquí hay un ejemplo hipotético. Fíjense que esto es muy importante, hablan sus oídos y cópienlo allí para que no se lo olvide y subrayenlo. En ALCE Consultores Pedagógicos UAB, el problema científico no se redacta en forma de pregunta. Yo mi tesis doctoral la tuve que hacer, el problema lo formulé como pregunta, pero en ALCE no. En ALCE Consultores Pedagógicos el problema se formula como una afirmación, evidentemente en respuesta al concepto que vieron ustedes. O sea, entonces, si él dice que, si el concepto dice que un problema es una situación inicial que genera una necesidad, pues ya usted sabe que en el momento de formular el problema, uno de los aspectos que tiene que estar presente, ¿cuál es? Esa situación inicial. Entonces, yo le voy a descomponer esto didácticamente hablando. O sea, esto ya es didáctico. Ustedes tienen que plantear el problema, pero estos que están apareciendo, estas partes que van a aparecer aquí abajo, ustedes no tienen que ponerlas, ¿no? Yo las pongo para que ustedes puedan entender mejor cómo se formula un problema científico. Yo recurrí a este método porque pucha, los estudiantes no entendían que era un problema científico. Entonces tuve que descomponer esto en sus partes estructurantes para que lo entendieran mejor. Entonces, cuando formulamos un problema científico, lo primero que tenemos que hacer en el caso de ALCE es que es de orden afirmativo. Ahora, ¿qué elemento tiene que estar presente allí en la redacción? Uno, la situación que genera la necesidad. ¿Cuál es la situación ahí que genera? Que los estudiantes no son capaces de modelar matemáticamente el comportamiento de un material. Eso es lo que me generó la necesidad de investigar. ¿Cuál puede ser también? Bueno, lo que les decía ahorita, todo lo que les dije anteriormente. Que el estudiante no tiene desarrollado el pensamiento lógico, que el estudiante no es capaz de redactar un texto de tal complejidad, que los estudiantes no saben formular, no sé, o sea, no comprenden. Hay muchos problemas de orden de aprendizaje que se dan en las aulas. Que los estudiantes, o sea, bueno, comprensión, desarrollo del pensamiento lógico, comunicación, autonomía, o sea, una cantidad de problemas que se pueden presentar en el aula, infinito. Bien, entonces, para usted redactar, primer elemento, tiene que estar presente en la redacción del problema la situación inicial, la que generó. Ese es el verdadero problema. Por eso se llama delimitación temática. Ahí está. Un segundo componente que está presente en la redacción del problema.
la delimitación poblacional. O sea, ¿cuál es la población afectada? Bueno, en este caso en este ejemplo que le estoy poniendo, los alumnos de la carrera de ingeniería mecánica. Pero además, es necesario que ustedes cuando redacten el problema precisen un elemento más, que es el espacio geográfico o delimitación espacial, también se llama. Un poquito más científico. Entonces, a la hora de formular el problema, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 delimitaciones importantes. 1, delimitación temática. 2, delimitación poblacional. 3, delimitación espacial. Ya cuando ustedes lo vayan a redactar, si quieren pueden alterarlo. No importa cuál está primero. Lo que generalmente el problema, o sea, la situación inicial, la delimitación temática, generalmente es con lo que se inicia el problema por cuestiones de redacción y demás. Pero el orden de los factores aquí no altera el producto. ¿Qué es importante? Que los 3 estén en la redacción y que la redacción sea de forma afirmativa y no como pregunta. ¿Quedó claro? Entonces, ahí hay un ejemplo de un problema científico en el área de educación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Avanzamos entonces. Si no hay pregunta, pueden que hayan entendido algo. O puede que no hayan entendido nada, ¿no? Bien, vamos al segundo componente, el objeto de estudio. Yo había explicado a ustedes ya que el objeto de estudio es aquella parte de la realidad que el sujeto delimita. Usted como investigador lo delimita para poder resolver el problema. Miren, vamos a partir de la realidad como un todo. O sea, la realidad como todo lo que existe. Ahí donde se ubican todos los objetos que... O sea, esa realidad en la que nosotros también, de la que nosotros también formamos parte. O sea, todo lo que existe. Pero el ser humano para poder entender esa realidad tuvo que dividirla en partes, vamos a decir así. Tuvo que abstraerla, establecer pequeños límites que solo existen en la mente del investigador, porque la realidad todo está conectado, es un sistema. Pero el investigador tuvo que dividirlo, ¿por qué? Porque no puede investigar todo a la vez. Además, ¿cómo va a investigar algo tan grande? Entonces el ser humano dividió, vamos a decir, la realidad en partes. Por ejemplo, un médico se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad. Ese es su objeto de estudio. Una enfermera estudia todo lo que tiene que ver con el proceso de cuidado enfermero. Ese es su objeto de estudio. Un profesor, aquí va el de ustedes, para el diplomado y para la maestría. ¿Qué es lo que estudia un maestro? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el objeto de estudio de nuestras tesis, en el caso de usted, puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, aquí hay en general en el área de educación pueden verse unos 3 o 4 objetos de estudio que estén vinculados con los trabajos que ustedes pueden realizar. Ustedes pueden hacer trabajo en el área de diseño curricular. Que si es así, entonces el objeto de estudio sería el diseño curricular. Si van a hacer una investigación en el área de enseñanza y aprendizaje, o sea, de la didáctica, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si se enmarca dentro de la pedagogía como ciencia, entonces su objeto de estudio es el proceso de formación. Y si la investigación que van a hacer ustedes está dentro del aula de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, cómo se dirige una escuela, cómo se dirige una institución, el objeto de estudio es el proceso de gestión educativa. Pero evidentemente, no se asusten con esto. Generalmente, las investigaciones que hacen ustedes están dentro del área de la didáctica. Por eso, si quieren, pueden anotar allí que el objeto de estudio generalmente va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis estudiantes no han desarrollado tal habilidad o no son capaces de hacer. Eso es enseñanza-aprendizaje. Tengo que estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo soy profesor de inglés, por ejemplo. Mis estudiantes no son capaces de expresarse adecuadamente utilizando el present perfect continuous. Bueno, tengo que mi objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Voy a primero estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Y ya cuando vaya al campo de acción, que lo vamos a ver ahorita, exactamente lo que es la gramática vinculada con el presente, con el present perfect continuous. Entonces, el objeto de estudio es la parte de la realidad que yo tengo que estudiar sí o sí. Acuérdense lo que les decía ahorita.
Si el problema es de orden cardíaco, tengo que estudiar el sistema cardiovascular. Si el problema es de orden cerebral, bueno, el sistema, ¿qué sistema es? Nervioso. No sé, ¿el cerebro en qué? Ajá. Entonces, es aquel, el objeto de estudio es un sistema, es más grande. Es una parte de la realidad. O sea, yo saco de todo lo que existe, yo saco una partecita. Esto es lo que tengo que estudiar. Yo no tengo que, digamos, si mis estudiantes tienen problemas de aprendizaje, yo voy a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no tengo que meterme ni en el cuidado enfermero, ni tengo que meterme en el proceso de salud enfermedad. No, porque yo estoy estudiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la parte de la realidad que yo tengo que estudiar para poder solucionar el problema. Entonces, resumiendo o sintetizando, el objeto de estudio es aquella parte de la realidad que delimita al investigador para poder solucionar el problema. Es aquella parte de la realidad que él tiene que estudiar, comprender, explicar para poder solucionar el problema. Ese es el objeto de investigación. Es importante que ustedes sepan esto. Lo voy a decir porque cuando ustedes vayan, porque el objeto de estudio, digamos, yo voy a hacer el diagnóstico. ¿Sobre qué voy a hacer el diagnóstico? Objeto de estudio y campo. Yo voy a hacer mi marco teórico. ¿Por dónde empiezo a hablar? ¿Por dónde empiezo a escribir? Objeto de estudio. Entonces el objeto de estudio delimita, o sea, esto es lo que yo tengo que estudiar. Por eso es el qué de la investigación. Ya les decía, su objeto de estudio lo pueden anotar ahí. Generalmente puede ser el proceso de enseñanza, aprendizaje. A no ser que vayan a estudiar algo ya dentro del área de pedagogía o dentro del área de currículo o dentro del área de gestión. Pero generalmente lo que nosotros trabajamos, la mayoría de los estudiantes, es didáctica. Un problema de orden didáctico. Por lo tanto, el objeto de estudio pasa a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo la concepción del doctor Carlos. Muy bien, después del objeto, ¿cuál es el otro componente que viene? ¿Qué me dice? Fácil. Después del objeto, ¿cuál viene? El marco Objetivo. teórico. Objetivo. El objetivo. Ven, el objetivo como componente estructurante del objetivo. Fíjense, es importante que ustedes vayan anotándolo todo porque en la última clase es de ustedes. Yo lo guardo de 3 a 5 minutos para que ustedes presenten su perfil de investigación en un PowerPoint. ¿Bien? Entonces, después del problema viene, después del objeto de estudio viene el objetivo. El objetivo de la investigación, el para qué de la investigación. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué es un objetivo? Yo sé que ustedes saben lo que es un objetivo. Sin embargo, no pueden definirlo tal vez. Intenten definirlo. ¿Qué es para ustedes un objetivo? El objetivo de ustedes aquí es hacer una meta o lo que yo quiero alcanzar. Lo que se quiere alcanzar. Un propósito, una aspiración. Bien, igual es acá. O sea, ¿cuál es el objetivo de una investigación? Bueno, ¿cuál es el propósito que usted tiene con esta investigación? Está claro, en grandes rasgos, es solucionar el problema, ¿verdad? Pero aquí hay una peculiaridad. O sea, el objetivo es el propósito. Pero aquí lo que hago es comparar problemas objeto. No estoy viendo el PowerPoint. Vamos a ver esto. Bien. Fíjense ahí, objeto, relación, problema, acá, objeto. Bien, el objetivo le decía que es el propósito. Ahí está, ya sí debe salir la en pantalla. El propósito es lo que yo quiero alcanzar, el para qué de la investigación. Concibe al objeto transformado. Eso quizá que concibe el objeto transformado a ustedes no les cuesta un poquito más de trabajo entender. Pero le voy a explicar esto, ¿por qué concibe el objeto transformado? Hay un problema, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es mi objeto de estudio, hay un problema que mis estudiantes no comprenden textos de mediana complejidad. No comprenden textos de mediana complejidad. O sea, hay un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. ¿Cuál es mi objetivo? Proponer una metodología para que sí se comprenda. Por lo tanto, el objetivo ya, o sea, no se comprende, el objetivo concibe que sí se va a comprender. Por eso es que el objetivo concibe al objeto transformado. ¿Cuál es la situación actual del objeto? No se comprende. ¿Para qué el objetivo? El objetivo es decir, yo con esto voy a lograr que se comprenda. O sea, ya el objetivo lleva implícito al objeto transformado. O sea, en otras palabras,
El objetivo es la solución del problema. Usted va a investigar con un objetivo, proponer una solución. Recuerden el ejemplo que yo siempre pongo de medicina. Llegó el paciente con dolor de cabeza, ¿qué yo le voy a proponer para que se le quite? Un paracetamol. Un ejemplo, es un ejemplo sencillo. Ahí está. Problema, solución. No puede ser que yo le haga un diagnóstico al paciente, lo voy a diagnosticar, hazte un electroencefalograma, hazte un análisis de sangre y no sé qué cosa. Él viene con todo eso, sí, mira, usted lo que tiene un dolor de cabeza que tal vez pueda ser porque en el día, hace pocos días que empezó a hacer ejercicio, un diagnóstico, y se le alteró un poco el sistema, no sé qué cosa, ya váyase para su casa. No le va a dar solución a eso. O sea, no. Hay que darle solución al problema. Esa es la concepción de nosotros. Tienes un problema, usted en el área profesional encuentra un problema y tiene que proponer una solución. ¿Bien? Entonces, el objetivo del propósito, lo que se quiere alcanzar. Vamos a ver un ejemplo para lo que estamos viendo como problema. Fíjense, le voy a preguntar algo aquí. Ya esto es con una concepción más epistemológica o filosófica. Vamos a decir filosófica. Cuando hablamos de un problema, o sea, hay un problema y hay una solución, hay un problema y hay un objetivo. ¿Qué aparece primero en la realidad? ¿Qué aparece primero ante el ser humano? ¿El problema o el objetivo? El problema. El problema. A ver, el problema. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra opinión? Bien, el problema. No, no es el problema. ¿Qué es lo que es? Las posibles soluciones. O sea, el objetivo. El objetivo. Tampoco. No, Las la posibles necesidad. soluciones. Es los dos a la vez. Usted nunca ha oído decir que todo problema tiene solución. O sea, un problema es... mira, esto es un poquito a veces difícil de entender. Un problema es problema porque tiene solución. O sea, el objetivo, o sea, la solución y el problema están juntos. O sea, los dos. Cuando aparece el problema, junto con el problema está la solución. Lo que hay que buscarla. Pero está ahí. O sea, filosóficamente hablando, está allí. A ver, un poco. Es como si preguntamos la salud y la enfermedad, más o menos. O sea, ¿cuál es? Sí, claro, temporalmente uno dice, no, nacemos con salud, no, podemos nacer enfermos también. Pero desde que nace la salud, vamos a decirlo así, filosóficamente hablando, junto con la salud que aparece. O sea, ahí está la enfermedad. Es cuestión de que haya uno u otro. O sea, solo puede enfermarse que tiene salud. El que no tiene salud, o sea, a ver, la salud y la enfermedad es junto, o sea, uno puede, ninguno existe primero. Desde que aparece uno, junto con uno aparece el otro. Evidentemente. Junto con el nacimiento que aparece. Ya naciste, del mismo momento que tú naces, que aparece. A ver. Se supone que si naces, luego eventualmente vas a fallecer también. Igual. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es primero en términos filosóficos? ¿Qué es primero? ¿El nacimiento o la muerte? Va a decir, no, el nacimiento. Pero no, los dos. Si ya desde que nace está muerto. Ahí está contigo la muerte. Es cuestión de tiempo. O sea, en términos filosóficos es lo mismo. O sea, desde el punto de vista dialéctico, son un par dialécticos. Uno no puede existir sin el otro. Si uno desaparece, el otro también. Ambos son dependientes. Claro, se contradicen, o sea, son unidad y lucha contraria, o sea, son contrarios, son diferentes, pero a la vez son iguales. Y uno no puede existir sin el otro. Y desde que aparece uno, aparece el otro. Bueno, es lo mismo aquí. Fíjate que el proverbio te lo dice. Todo problema tiene solución. O sea, el proverbio nos está diciendo que junto con el problema, ¿quién está? La solución. Ahora, es cuestión de encontrarla, pero está allí. De hecho, un problema es problema porque tiene solución. Si no tuviera solución, no fuera problema. O sea, el término problema o la situación de la realidad que puede considerarse problema es porque tiene solución. Que no la tengamos en ese momento es otra cosa. Bien, entonces, el problema y la solución están a la vez. Es cuestión de estudiar y encontrarla. Nada más. A ver, es como junto. A ver, yo le pregunto, en el matrimonio, cuando aparece el matrimonio, ¿quién es primero? ¿El hombre o la mujer? Los dos. O sea, si uno de los dos no existe en el matrimonio. Incluso si aparece un tercer elemento, ya se rompe.
No, y no estoy diciendo, me estoy refiriendo a un niño. Ya cuando aparece el niño, ¿en qué se transforma ya el matrimonio? Pues ya sé que en familia, digamos. No, hay veces que aparece un tercer elemento que es peligroso. Ahí se rompe no solo dialécticamente, sino también sentimentalmente. Bien, entonces, vamos a ver, miren, aquí hay un ejemplo. Para el problema que venimos viendo, hay, digamos, yo soy el investigador, ustedes vieron el problema que yo les vengo poniendo como ejemplo. Miren, este es el objetivo de mi investigación para ese problema. Proponer un programa de estudio de la asignatura Cálculo 2 aplicado a la ingeniería mecánica que permita que los estudiantes puedan modelar matemáticamente el comportamiento material. ¿Ven? Ahí está lo que voy a ver. Entonces, el objetivo general de la investigación que ustedes van a proponer tiene 3 elementos importantes. Igual, se los voy a enseñar con calma. Miren. Vamos a verlo bien. Primer elemento. Todos ustedes saben que todo objetivo, bueno, ya esto es educación. Voy a enfocarme un poco más. Yo fui profesor de didáctica y metodología por mucho tiempo. Desde el punto de vista didáctico, o sea, todos los objetivos históricamente se han, aunque pueden formularse de otra forma, pero históricamente se ha formulado en infinitivo, un verbo en infinitivo. Bien, desde Bloom. Bloom fue un psicólogo que tuvo la tarea de delimitar cuáles son ciertas habilidades que el estudiante debe desarrollar en el proceso de aprendizaje y demás. Desde el punto de vista de psicología, él desarrolló unas habilidades que caracterizar, identificar, bueno, todo eso ya se formulaba con verbos en infinitivo. Taxonomía de Bloom. ¿Sí? Entonces, el objetivo que ustedes van a redactar tiene que iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué verbo yo le propongo que usen? Ese que está ahí. ¿Por qué? Porque ustedes, la mayor aspiración que tienen ustedes con su investigación es proponer una solución. Por eso es que el verbo que nosotros sugerimos que ustedes utilicen es proponer. Si quieren utilizar otro, utilícenlo, pero tiene que cumplir el objetivo. O sea, tiene que cumplir esa función. O sea, ¿cuál es mi máxima aspiración con mi investigación? A proponer una solución. ¿Ven? Ahora, el segundo componente que tiene que estar presente en la redacción del objetivo, o un segundo componente que tiene que estar presente, es qué voy a proponer. ¿Bien? ¿Qué voy a proponer? Y el tercer componente que debe estar presente es la finalidad. Entonces ustedes van a redactar el objetivo general de la investigación con esta estructura. El verbo, o sea, proponer, ¿qué voy a proponer y para qué lo propongo? Para solucionar el problema, evidentemente. Yo voy a proponer una estrategia didáctica para desarrollar la comunicación. Yo voy a proponer una estrategia metodológica para que los estudiantes comprendan tal aspecto. Yo voy a proponer una concepción teórico-metodológica para la enseñanza de la lengua española y no sé qué cosa. Entonces, ¿qué voy a proponer? O sea, proponer, ¿qué voy a proponer y para qué lo estoy proponiendo? El para qué es la solución. Vamos a ver atrás un momentico, este ejemplo que hay acá. Ahí está la relación problema-objetivo. Fíjense para que ustedes vean cómo el objetivo tributa a la solución de... Bien. Después de los objetivos generales, vienen los objetivos específicos. Que nosotros dijimos que en el caso de la monografía son 3. Y explicamos por qué son 3. O sea, son 3. ¿Por qué? Porque la monografía tiene 3 capítulos. Ya en el caso de la maestría, la tesis va a tener 4 objetivos. ¿Por qué? Porque una maestría tiene 4 capítulos. Y cada capítulo lleva un objetivo. Es importante que en la investigación nosotros no veamos los capítulos como elementos individuales. O sea, los capítulos son momentos de la investigación y todos están interrelacionados. Simplemente que son formas de ver una misma realidad. El marco, por ejemplo, el diagnóstico es, voy a estudiar esa realidad en la práctica. Voy a ver qué está pasando allí en la práctica. El modelo, el marco teórico es, voy a estudiar esa realidad, pero a partir de lo que han dicho quienes la han estudiado. Bien.
Y ya el tercer capítulo es donde yo voy a proponer cómo solucionarla. ¿Por qué el tercer capítulo es lo que voy a proponer cómo solucionarla? Ahorita les voy a explicar. Porque usted no puede proponer una solución a un problema si no conoce bien esa realidad. Hay un principio de la ciencia. Para poder transformar una realidad, o sea, para poder solucionar un problema. Cuando usted soluciona un problema, transforma la realidad. Eso hay que tenerlo claro. Cuando usted soluciona un problema, transforma una realidad. Entonces, para poder transformar una realidad, lo primero que hay que hacer es conocerla bien. Por eso que se hace un diagnóstico y se hace un marco teórico. Diagnóstico, veo lo que está pasando allí. Eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Marco teórico, voy a buscar los que han estudiado este tema. ¿Qué dice? Voy a ir a buscarlo en libros, artículos científicos, todo lo que hay en teoría sobre esto. A ver qué dice. Entonces, ya lo conocí en la práctica, ahora lo conocí desde lo teórico, ya lo conozco bien. Ahora estoy en condiciones de proponer cómo solucionar. Esa es la lógica de la investigación. Entonces, vamos a ver, le decía que tenemos 3 objetivos específicos. Los objetivos específicos son el para qué de los capítulos. Si tengo 3 capítulos, tengo que tener 3 objetivos. ¿Qué quiero yo lograr en cada capítulo? Fíjense que el objetivo general de la investigación se cumple automáticamente. Cuando yo le dé cumplimiento a los 3 objetivos específicos, automáticamente le voy a dar cumplimiento al general. Bien. En términos didácticos, o sea, los objetivos específicos pudieran verse como una derivación gradual del objetivo general. O sea, yo descompongo el objetivo general, vamos a decir así, en 3 objetivos específicos. ¿Qué tengo que lograr en cada capítulo? A ver, les voy a explicar una lógica. Es importante que sepan esto porque es del área de educación. O sea, la relación entre los objetivos específicos y el general. El objetivo general generalmente es a largo plazo con respecto a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son propósitos, aspiraciones que yo debo lograr a más corto plazo con respecto al general. A ver, yo me quiero comer una hamburguesa. Objetivo general, quiero comerme una hamburguesa. Bueno, objetivo específico. 1. Tengo que ir al cajero a buscar el dinero, a sacar el dinero. Objetivo específico número 2. Tengo que transportarme hasta el lugar donde está la hamburguesa. Objetivo específico número 3. Comprar la hamburguesa. O sea, son propósitos que tengo que lograr a más corto plazo para poder lograr el objetivo general, que es el que debo lograr a largo plazo, que es en este caso el de la investigación. 3 capítulos. 1, 2 y 3. Capítulo 1. Diagnóstico. Aquí les voy a preguntar a ustedes. Fíjense que dicen ahí, el objetivo del capítulo 1 es caracterizar el estado del objeto de estudio y campo de acción. Vamos a crear un objeto. Déjame borrar esto aquí para no confundirlo mucho. Vamos a borrar aquí. Listo. Ahora van a entender mejor. A ver, Dané preguntó que si en la investigación no se considera la hipótesis. En el diplomado no hay hipótesis. Bien, en la tesis de maestría sí, que es lo que en el taller que yo lo voy a después les voy a explicar esos otros elementos que no están aquí. Bien, no me pregunten por el chat, hablen ahí, me interrumpen y no hay lío. Entonces, vamos otra vez a donde estamos. Hay 3 objetivos específicos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El objetivo específico número 1 está relacionado con el capítulo 1, que es el diagnóstico. Y dice el verbo, ¿cuál es el verbo que se utiliza allí? Caracterizar. Bien, muchos de ustedes han hecho diagnóstico, sobre todo los médicos. Y quizás ustedes estén dando que es caracterizar, cuando yo diagnostico. Hay que ver el diagnóstico como proceso y hay que ver el diagnóstico como resultado. Usted cuando va al médico, el médico hace un diagnóstico y dice, usted lo que tiene es cáncer. Ese es el diagnóstico, cáncer. Bueno, ahí está el diagnóstico como resultado. Como resultado. Pero el médico, para poder darle ese resultado, tuvo que realizar todo un proceso de investigación, de estudio, me voy a llamar. Ese proceso de estudio también se conoce como diagnóstico. O sea, el diagnóstico como proceso y el diagnóstico como resultado. Ahora, el diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico, o sea, la persona que diagnostica caracteriza, describe. De hecho, fíjense, como resultado, vamos a verlo como resultado. Si yo le digo, usted tiene cáncer, yo estoy describiendo su estado de salud. Yo estoy caracterizando su estado de salud. ¿Cuál es su estado de salud en este momento? Tiene cáncer. Una característica.
O sea, que el diagnóstico es una caracterización que se hace de la realidad. Yo le digo a cualquiera de ustedes, a ver, ¿quién me hace un diagnóstico rapidito del grupo? Pueden decirme, no, esto es un grupo que está, es un grupo pequeño, aquí hay estudiantes de maestría, hay estudiantes de diplomado, en el grupo está conformado por mujeres, está caracterizando el grupo. Por eso es que el verbo que nosotros sugerimos para el capítulo 1 es caracterizar. También pueden usar describir, porque eso es lo que hacemos en un diagnóstico, caracterizar, describir. Usted va al médico, un dolor en el pecho, el médico le dice, hágase un electrocardiograma, tráigame todo eso para acá, revisa todas esas cuestiones y empiece a, mire, el problema de usted que tiene es que usted está padeciendo de un dolor pectoral que no está relacionado con el corazón ni nada por el estilo, sino que la segunda costilla está inflamada, y lo cual puede haber sido causado por algunos esfuerzos físicos que usted ha hecho recientemente. Te está caracterizando. Entonces, diagnosticar es caracterizar, es describir. Por eso es que el verbo que sugerimos es caracterizar. Yo voy a caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿qué pasa allí? ¿Cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? De eso vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, lo que hay que caracterizar. Ese es el primer momento de la investigación. Diagnóstico, caracterización. Pero en la clase que viene les voy a explicar detalladamente cómo lo van a hacer. Número 2, marco teórico. Miren, está muy de moda esto. Yo lo aplico cantidad. Yo me automedico de vez en cuando. Hoy está muy de moda que, digamos, recientemente me comenzó a subir la presión. Ayer tuve la presión alta. Y ahí nunca se me subió la presión. Pues, ¿por qué se me subió la presión? O vamos a cambiar la figura. Hace varios días que me está doliendo la parte de atrás de la cabeza. Hoy día hay una tendencia, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, yo sé que me duele la cabeza. Me duele aquí, generalmente cuando me levanto por la mañana, o a veces en las tardes ya cuando estoy me duele aquí la cabeza. Ese es el diagnóstico. Yo mismo me diagnostiqué. Ya conozco la realidad. Capítulo 1. ¿Y qué es lo que hacemos hoy día con frecuencia? Déjame buscar en internet qué puede ser. Y pongo en el Google, dolor en la parte de atrás de la cabeza. Y empiezo a buscar, mira, aquí este hombre habla de esto. Mira, aquí hay otro más que habla de esto. Aquí hay otro señor que habla también. Aquí hay este otro que habla. Y comienzo a ver todas las personas que hablan de qué es lo que es el dolor de cabeza. Y comienzo a leerlos. A ver qué dice este, a ver qué dice otro. Y al final yo, a partir de todo lo que dijeron esa gente, yo llego a mi conclusión. ¿Qué hiciste? Entre comillas, un marco teórico. O sea, los marcos teóricos no es más que la sistematización que hacemos nosotros de la teoría existente sobre lo que estoy estudiando. Si estoy estudiando el proceso de ciencia matemática vinculado con el desarrollo lógico del pensamiento lógico matemático, entonces yo tengo que buscar libros donde se hable de este tema, los que han investigado el tema que dicen. Leo esos libros, busco lo que dicen y yo voy uniendo, entrelazando toda esa teoría y construyo todo un marco teórico de unas 10, 12 páginas. En el caso de la monografía. Ya una tesis de maestría lleva unas 15, 20 páginas. Entonces, el marco teórico no es más que una sistematización teórica que se hace sobre los resultados científicos que existen sobre lo que estoy estudiando. O sea, es buscar libros sobre lo que estoy estudiando y ver qué dicen esos autores e ir construyendo todo eso. Mira, mira lo que dijo fulano en 1920. Mira lo que dijo fulano en 1938. Mira lo que dijo este ya en 1945. Pero mira, en el 2020 hay una concepción nueva. Entonces, todo eso yo voy enlazando, engranando, lo voy construyendo, lo voy entrelazando. Eso es hacer un marco teórico. Y voy dando opiniones, voy validando. Porque no es, o sea, un marco teórico no es una suma de conceptos, no es una suma de citas, no. Yo comienzo a redactar. El proceso de enseñanza de aprendizaje de la matemática por año ha sido considerado como esto. Al respecto, fulano de tal planteó. Taca. Como se puede observar en las palabras de este autor, para él el proceso de enseñanza aprendizaje hay elementos importantes como el método, no sé qué. Y voy construyendo toda esa teoría, pero no es una suma de conceptos. Entonces ese es el marco teórico. Lo que hacemos es sistematizar teoría. O sea, agarrar toda esa teoría y sistematizarla, hacer un sistema. Por eso es que el verbo que proponemos es sistematizar. Bien. Sistematizar tiene que ver con todo esto. O sea,
Desde leer toda esa información, seleccionarla y después embricarla, entrelazarla. Eso es sistematizar, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ese es el marco teórico, que yo les voy a explicar en la clase que viene con más calma. Entonces, fíjense que el capítulo 1 es realidad. O sea, ¿qué pasa en la realidad? Diagnóstico. Los médicos hacen esto mismo. Lo que usted tiene el marco teórico aquí adentro. Hay veces que es una enfermedad muy complicada, entonces quizás vayan a un libro y busquen. Pero lo tienen aquí. El marco teórico lo tienen aquí porque usted es un profesional. Esto lo hace todo el mundo, ¿no? Pero el médico te hace un diagnóstico. Ya sabe cómo tú estás en la práctica. Entonces él comienza a buscar en la cabeza todo lo que él estudió sobre eso. Ese es el marco teórico. ¿Qué se dice en teoría sobre esto? Y después entonces el médico te prescribe. Un ejemplo. Igual ustedes aquí van a prescribir, van a elaborar lo que ustedes van a proponer como solución. Hice mi diagnóstico, conocí lo que pasa en la realidad, busqué en teoría qué existe sobre eso. Y ahora estoy en condiciones de proponer cómo solucionar ese problema. Capítulo 3. ¿Qué voy a hacer en el capítulo 3? Elaborar lo que yo voy a proponer en mi objetivo general. Si mi objetivo general es proponer una metodología, ¿en qué momento yo voy a elaborar esa metodología? En el capítulo 3. La elaboro. Después que la elabore, ya estoy en condiciones de proponer. Entonces, el capítulo 3 es elaborar. Pueden utilizar otros verbos si quieren. Estos son los que yo les sugiero. Son los más utilizados y son los que mejor denotan esa realidad. Caracterizar, sistematizar, elaborar. En el primer caso también se puede utilizar describir. En el segundo no veo nada más apropiado que sistematizar. Y en el tercero me gusta mucho elaborar. Si quieren poner otra cosa, aquí pone diseñar. Diseñar una estrategia. Pero no es lo mismo diseñar que elaborar. Entonces, ahí están los 3 objetivos específicos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Yo lo voy a subir también a la plataforma ejemplos de monografía para que ustedes puedan revisarlas, verlas. ¿Sí? El cuarto elemento era el campo de acción. O sea, yo le decía a ustedes que el campo de acción es la esencia del objeto. O sea, el objeto de estudio era una parte de la realidad, pero yo esa realidad, o sea, yo estoy estudiando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero yo voy a achicarlo más, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy abarcador. Bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, pero ¿qué voy a estudiar específicamente? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, yo voy a estudiar el desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico se convierte en mi campo de acción. El proceso de desarrollo del pensamiento lógico. O sea, el campo de acción es aquella parte que yo voy a estudiar con mayor exactitud. O sea, es la parte, la esencia del objeto. Es una delimitación del objeto. Es lo que yo voy a transformar directamente. Yo voy a estudiar, mis estudiantes, por ejemplo, mi test. Bueno, había problemas en la comunicación profesor-estudiante. Yo estudié lo que es el proceso, o sea, el desarrollo de la comunicación, vamos a llamar. Ese fue mi objeto, el desarrollo de la comunicación. Pero dentro del desarrollo de la comunicación, ¿qué estudié exactamente? El desarrollo de la comunicación en el aula. O sea, en otras palabras, el proceso comunicativo pedagógico. O sea, más estrecho. Ese fue mi campo. Entonces, el campo es una precisión del objeto. Está vinculado exactamente con lo que yo voy a estudiar. Bien. A lo mejor yo estoy investigando, estoy estudiando el sistema cardiovascular y respiratorio, pero dentro del sistema cardiovascular y respiratorio yo me voy a enfocar más que todo en lo que tiene que ver con el proceso de circulación de la sangre. Ese se convierte en mi campo, ¿no? Algo así, es una precisión de lo que ese es el campo y es importante que lo tengan en cuenta porque esto lo orienta en torno a qué tengo que estudiar. Yo voy a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, pero con más fuerza voy a estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo de la lógica. Yo voy a estudiar el sistema cardiovascular del ser humano, porque ahí está el problema. Pero exactamente voy a estudiar lo que tiene que ver con el fluido de la sangre, no es el problema.
¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nos quedan dos elementos que voy a explicar que no son complicados. Ahí hay 4 elementos estructurantes del perfil. O sea, cuando ustedes van a elaborar su perfil de investigación, lo primero que tienen que hacer es delimitar el problema de investigación. Después que tienen el problema, el objeto de estudio, que ya les dije que valórenlo, pero la mayoría de ustedes lo que van a utilizar va a ser su objeto de estudio va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya depende si es de matemática, español, medicina o la asignatura tal. Después que tengo el objetivo general, ¿qué voy a proponer para solucionar el problema? Objetivo específico, que ya le di los verbos allí de cada capítulo. Solamente es completarlo con objetivo específico número 1, caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. ¿Ya? Número 2, sistematizar los fundamentos teóricos sobre la enseñanza, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y el desarrollo del pensamiento lógico. Objetivo específico número 3, proponer una estrategia metodológica para contribuir a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Allá está nuestro objetivo. ¿Bien? Ahora, hay 2 componentes más que tenemos que tener claro. Esto es una comparación para que vean ahí todo. Un tipo de síntesis. Nos quedan 2 componentes que tienen que entender, que es lo que tiene que ver con la parte metodológica, el diseño metodológico de la investigación. O sea, toda investigación en un proceso investigativo, algo muy importante es el método. Y yo diría que prácticamente en todo lo que hacemos nosotros, en cualquier proceso consciente, eso lo explica la teoría de los procesos conscientes del doctor Carr. O sea, todo proceso consciente tiene 12 componentes, pero el componente metodológico yo le atribuyo mucha importancia. O sea, el cómo voy a hacer para poder lograr lo que quiero. Yo tengo un objetivo. Mi objetivo es alcanzar mi título de máster en educación. Ese es mi objetivo. Pero, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo debo proceder para lograrlo? O sea, ese es el método. En la ciencia, independientemente de que existe mucha diversidad de criterios sobre la clasificación de métodos, hay 3 grandes categorías que generalmente todo el mundo maneja. O sea, después del campo de acción, que lo acabamos de ver, el próximo elemento que vendría es el diseño teórico metodológico. Bueno, esto es un gráfico. Es el diseño teórico metodológico. Esto es un gráfico que un poco explica lo que yo les venía hablando de realidad, objeto, campo, problema. Disculpen, esto era para la maestría. Vamos a pasar un momentito. Aquí. Bien, le decía que en toda investigación científica tenemos por obligación que declarar los métodos. Hay 3 grandes clasificaciones de métodos en las que casi todos los autores coinciden. Métodos teóricos, métodos empíricos y métodos estadísticos matemáticos. Ahora, ALCIE utiliza solamente 2 clasificaciones, métodos teóricos y métodos empíricos, pero además incluye a las técnicas. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. En el caso de las monografías, no tienen que declarar ningún método teórico. Solamente tienen que declarar un método empírico, uno solo. O una técnica. Pero antes de esto, lo voy a explicar aquí. Miren, los métodos teóricos que ustedes no tienen que declarar, en la maestría sí. Pero bueno, los métodos teóricos son los métodos que operan a nivel racional, aquí adentro, en la cabeza. Todo lo que nos permite. Por ejemplo, analítico sintético. Análisis síntesis, aquí adentro. Operan a nivel racional. Inductivo deductivo. Histórico lógico. La modelación. El sistémico estructural funcional. El genético. Todo eso funciona aquí adentro. O sea, los métodos teóricos son los que funcionan a nivel racional, se aplican a nivel racional aquí adentro. En cambio, los métodos empíricos son los que nosotros utilizamos para obtener información de la realidad. A ver, escuchen esto. Ustedes salen ahora de su casa y cuando salen ahí en la esquina hay 50 personas allá afuera gritando, llorando, unos hablando alto. ¿Qué es lo primero que hace usted?
Díganme lo que se le ocurre. Sale a la puerta de clase y ve esa cantidad de gente de afuera. ¿Qué hace usted? Lo primero que hace. Preguntar, doctor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dice Claudia Valdivia, preguntar. Muy bien. Comienza a preguntar, ¿para qué, Claudia? ¿Para qué pregunta? Para indagar qué es lo que ha podido suceder. Usted quiere obtener información de esa realidad. Entonces, usted lo primero que hace es preguntar. Y creo que cuando usted hace muchas preguntas, en términos científicos, pudiéramos decir que te está entrevistando. Es una entrevista. Bien. Entonces, los métodos empíricos, por ejemplo, la entrevista, que es un método empírico, aunque aquí le vamos a llamar técnica, después lo voy a explicar, es un método empírico. ¿Por qué? Porque yo lo utilizo para obtener información de la realidad. O sea, los métodos empíricos y las técnicas son las que nosotros aplicamos para obtener información de la realidad. Un médico llega un paciente, lo estudia así, pero no es suficiente con la anamnesis ni con que lo oculte. Tengo que profundizar más. ¿Qué hago? A ver, dime, Reisel, ¿qué haces? Diagnóstico, doctor. Ya está haciendo el diagnóstico, porque la anamnesis es parte del diagnóstico. Y cuando lo oculta es parte del diagnóstico. Pero no te es suficiente. Necesitas más información. ¿Qué haces? Antecedentes patológicos personales y familiares. Revisión de otra cosa. Examen físico. Examen físico. Ya ahí comienzan las técnicas. Vete y hazte un análisis de sangre. Ya es una técnica que estás aplicando para obtener información de esa realidad. Es de orden empírico. Bien, entonces comienzo a aplicar. O sea, los métodos empíricos y las técnicas es lo que nosotros aplicamos para obtener información de esa realidad. Claudia decía ahorita, no, yo comienzo a preguntar qué fue lo que pasó. Pero incluso antes de preguntar, que vamos a decir que la pregunta, cuando usted pregunta mucho a una gente, pues digamos que lo está entrevistando, científicamente hablando. Pero usted antes de preguntar hace algo más. Antes de preguntar, ¿qué hace? Observa. Observo. Lo primero que hago es mirar. ¿Y por qué pregunto? Porque cuando observé, no obtuve toda la información que yo quise. Entonces comencé a preguntar. La observación es el método de investigación por excelencia, aunque no basta con observar. Ya hay que recurrir a otros métodos, como la modelación y demás. Pero bueno, la observación. Ven, la observación nos permite obtener información de la realidad. Una entrevista también. Una encuesta también. Una revisión documental también. Yo reviso la historia clínica. Los médicos hacen eso. A veces cuando tú llegas, lo primero que hacen es revisar la historia clínica. Revisión documental para obtener información sobre esa realidad. Estos son los métodos empíricos o las técnicas, las que nosotros aplicamos para obtener información de la realidad. Bien, digamos que el estudiante no tiene desarrollado el pensamiento lógico matemático. Objeto de estudio, proceso de aprendizaje de la matemática. Entonces yo tengo que ver cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. ¿Qué puedo hacer? Si quiero aplico la observación. Voy y me siento detrás del profesor de matemáticas y le observo 7 clases para saber cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo. En el caso de la monografía, uno solo tiene que declarar. Yo considero que la observación no es el adecuado. Yo pienso que es mejor hacer una entrevista. Hago una entrevista. Diseño una entrevista y se la aplico a que si yo considero que al maestro, o a los estudiantes, o a los dos. No, pero yo digo, no, ni la observación ni la entrevista creo que son muy apropiados por esto. Creo que lo mejor que hago es una encuesta. Entonces elaboro una encuesta, la aplico. Es el capítulo 1. Aplicar la encuesta y ver los resultados. Es el capítulo 1. Es el diagnóstico. Lo voy a explicar en la clase que viene. Entonces los métodos empíricos, las técnicas, son las que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar el capítulo 1, el diagnóstico. Sin eso no podemos hacerlo. Ese método o esa técnica es un elemento mediador entre el sujeto y el objeto para que el sujeto pueda comprender, pueda caracterizar el estado de esa realidad. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Señores, si ustedes tienen hijos y yo le digo, fíjense, ¿cómo está su hijo de salud? Si usted quiere caracterizar el estado de salud de su hijo en este momento, ¿qué hace usted? Lo observa. Y le dice, papito, ¿cómo está? ¿Tiene algún dolor? ¿Te duele esto? Entrevista. Entonces, estos nos permiten obtener información de esa realidad para poder caracterizarlo. Después que yo tengo la información, digo, mira, no, mijito, parece que no está muy bien de salud. Porque por la entrevista que yo le hice, él me dice que parece que tiene un dolor en un bracito y que además ese dolor se le agudiza durante el día cuando él lo mueve. O sea, lo estoy caracterizando. O sea, pero para poder caracterizarlo, tuve que aplicar una entrevista.
Entonces, los métodos empíricos son estos que nos permiten obtener información de la realidad. Los que van a hacer monografía solamente tienen que declarar uno. Miren, ahí está. O un método empírico o una técnica. Ojo, excepto el experimento y la medición. La medición todo el mundo tiene que aplicarla por obligación, pero la medición no nos permite obtener información. Nos permite medirla. Es más de orden estadístico. Pero ustedes pueden aplicar la observación, la encuesta, la entrevista, la revisión documental, la prueba, un examen pedagógico. Todo eso, cualquiera de eso pueden utilizar. Uno solo. No es necesario que utilicen más. La monografía, ya en maestría hay que aplicar 3 mínimamente. Si no, no vale. Es como, o sea, el médico. No perde. Yo no hago nada con aplicar con... Te voy a mandar a hacer exámenes de sangre. No, yo creo que no voy a obtener toda la información que necesito con esto. Te va a hacer exámenes de sangre, te va a hacer un electrocardiograma y además quiero que te hagas una radiografía pectoral. O sea, 3, por ejemplo. Para cuando yo después enfrento los resultados de todo eso, es que tengo la mejor caracterización de esa realidad. Es lo mismo que pasa aquí. Lo que pasa es que en la monografía, como es algo bien sencillo, nosotros exigimos uno solo. Yo voy a aplicar la encuesta, listo, más nada. Yo voy a aplicar la entrevista, más nada. Ahora, fíjense cuál es método y cuál es técnica. Eso tienen que saber. Si es entrevista, si es encuesta, si es revisión documental, es técnica. Si es observación, es empírico. Aquí tengo métodos teóricos. Estos métodos teóricos, por favor, a los que van a hacer monografía, a los de diplomado, no les interesa. Ustedes no tienen que hablar de esto. Ya la maestría sí. Pero en el taller que les voy a dar les explico. ¿Bien? Ya, más nada. Yo les pongo, después, fíjense, problema científico, objeto de estudio, objetivo general, objetivo específico, campo de acción, método. Pongo metodología de la investigación. En la investigación, para realizar la investigación, se aplicó la técnica de la encuesta. Basta. Para realización de la investigación, se aplicó la observación científica. Listo. Más nada. Ese es el punto. Esa oración que yo les di. En el caso de la monografía. Y ahora vamos al último punto de la noche. El último punto del perfil de investigación. O sea, los elementos esenciales que estructuran el proceso investigativo en el caso de la monografía. Les repito, problema, objeto de estudio, objetivo general, objetivo específico, campo de acción, diseño metodológico, que es esto que expliqué. Y finalmente, el último componente, ¿cuál es? A ver, esta es la pregunta que nadie me ha podido responder nunca. Se lo voy a hacer. Siempre esta pregunta que voy a hacer no es porque... Todos estos ejemplos que he puesto de medicina no es porque Reisel es médico. Yo siempre utilizo ejemplos de la medicina en clase. Aunque yo trabajo mucho con estudiantes de medicina, con enfermeros, trabajo mucho con ellos. Miren esto. ¿Qué es lo que no puede faltar en una consulta para que un médico pueda diagnosticar? Los resultados, doctor. No, el resultado ya después del diagnóstico. Un paciente. Un paciente. ¿Quién fue la que habló? Marilyn. Sí. ¿Usted ha estado en otros cursos en Alcia, Marilyn? No, primera vez. Me parecía conocida. Fíjense, el paciente. Ahora, en términos científicos, hay una investigación. ¿Cómo le pudiera llamar? ¿Qué sería el paciente? En términos científicos. El objetivo de estudio. No, el objetivo es lo que... ¿Para qué estoy estudiando? Problema. El problema. No, él es portador del problema. La población. Él no es el problema en sí. Va a ser un problema. No, él no es el problema, él es el portador del problema. La Objeto de población estudio. estudiada, doctor. ¿A qué, Richard? La población El estudiada. objeto de estudio. No, el objeto de estudio es el que tengo yo que estudiar para poder solucionar el problema, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ya Claudio lo respondió, la población de estudio. La población de estudio. El último componente del perfil para una monografía y también lo es para la maestría. Lo que pasa es que la maestría tiene otros intermedios que no los he hablado esta noche. Es la población de estudio. Es la población de estudio. Y por supuesto población y muestra, ¿no? Eso se lo voy a explicar con calma la semana que viene. Creo que es población. Hay dos definiciones de qué es población y qué es muestra. Entonces, necesitamos precisar cuál es nuestra población. La población de estudio, fíjense, lo voy a redactar.
pongo población de estudio. La población de estudio de la investigación está conformada por 24 estudiantes del curso tal, ¿viste? O por 2 profesores y 3 estudiantes, o 15 estudiantes. O sea, así. A lo mejor por 3 profesores, 15 estudiantes y 2 administrativos. Un ejemplo que les pongo. Pero en la clase que viene yo les voy a explicar con calma qué es población, qué es muestra, qué son las técnicas de muestreo, cómo se calcula. ¿Es necesario siempre sacar muestras? ¿Tenemos por obligación que sacar muestras para hacer un estudio? Sí, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, con este componente culminamos el perfil de la investigación. Les repito, yo tengo que elaborar un perfil de la investigación. ¿Qué tengo que precisar? 1, problema científico, que es lo más difícil. 2, objeto de estudio, que ya se los dije esta noche. 3, objetivo general, ¿qué voy a proponer para resolver el problema? 4, los objetivos específicos, eso lo expliqué con el verbo de cada capítulo. 5, el campo de acción, o sea, dentro de mi objeto de estudio exactamente qué voy a estudiar. 6, el método empírico o la técnica que voy a aplicar. La encuesta, la entrevista, la observación, el que sea 1, suficiente. Y 7, mi población de estudio. Ahora, ya esto en la población de estudio se lo voy a explicar en la clase que viene. Estos son los 6 componentes que ustedes tienen que precisar en su perfil de investigación. Y estos 6 componentes son los que ustedes van a presentar en la última clase que tengamos. Bien, cada quien va a tener de 3 a 5 minutos para que presente su perfil. ¿Que va a estar mal? Sí, yo estoy seguro que va a estar mal. Muchas cosas lo van a tener mal. Pero vamos a hacer como un ejercicio. Usted presenta, digo, miren, tal vez en lugar de poner esto, pueda poner esto. Miren, esto no es un problema, es una causa. Miren, no es un problema, esa es la necesidad. El problema es lo que genera. Entonces vamos a hacer como un tipo de ejercicio para que ustedes también vayan perfeccionando ese perfil. Y la idea es que cuando terminemos el módulo, cada quien tenga su perfil prácticamente elaborado. ¿Saben por qué? Bueno, porque ese es el objetivo de esta clase. Para eso estoy dando en la clase. Para que ustedes elaboren el perfil. Porque además, cuando ustedes tengan el perfil hecho, señores, acuéstense y relájense. Porque cuando usted tiene el perfil de una investigación, yo tiene el 50% de la investigación hecha. El 50% de la investigación hecha. Ya tiene ahí todo lo que tiene que hacer. O lo que tiene que es sentar a desarrollar todo eso. Ah, ¿qué es más trabajoso? ¿Qué es más largo? Sí, pero ya sé lo que tengo que hacer. Porque vamos a decir así, lo jodido es que yo no sepa qué tengo que hacer. Eso sí es malo. Si no sabes, si no tienes problema, si no tienes objetivo, no sé, no puedes investigar. Ah, ya yo tengo todo esto, lo que tengo que sentarme y desarrollar todo esto. Que yo les voy a explicar en la clase que viene cómo van a desarrollar el capítulo 1, el 2 y el 3. Bueno, mi estimado, 9:25, faltan 5 para las 9:30. He tratado de explicarle de una forma no tan complicada en qué consiste el perfil de la investigación que ustedes tienen que elaborar. Bien. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier duda que tengan. De todas formas, como les decía, en la última clase tienen que presentar. Como esto que presenté yo aquí ahora, guarden estos ejemplos para que lo elaboren sobre esos ejemplos. No tiene que ser igual. O sea, el problema, ahora todo el mundo no vaya a poner que los estudiantes no son capaces de no sé cosas. No tiene que ser así. Se puede poner, los estudiantes no comprenden tal cosa, listo. Los estudiantes no se expresan, un ejemplo, no sé. Los estudiantes no son capaces de, no sé, o sea, no tienen que ser igualitos eso, ¿no? O sea, un problema que se presenta. Los estudiantes del 4º año, del 4º curso, no redactan un texto científico con la exigencia de los negocios. O sea, lo importante es que esté la situación inicial, la que genera la población afectada y el lugar donde se va a realizar la investigación. Y ese es el problema. Y cada quien lo va a presentar el último día, a modo de un ejercicio. Evidentemente, bueno, este curso es chiquitito y todo el mundo va a presentar, pero a veces que yo tengo cursos de 30 y tantos estudiantes, ¿no? Y a veces no, profesor, algunos no quieren presentar, digo, pero, o sea, las personas inteligentes lo que hacen es presentar. ¿Por qué? Porque el ejercicio este es lo que digo, a ver, mira, yo creo que no pongas esto, en lugar de esto pon esto, o sea, que estoy ayudando a elaborar tu perfil. Y cuando termine el módulo ya vas a salir con tu perfil hecho.
Entonces, esa es la idea que ese es el objetivo de la última clase. O sea, trabajar, o sea, realizar un ejercicio con la finalidad de que podamos precisar en la mayor medida posible el perfil de la investigación de cada uno de ustedes.